A ver, entonces, si nosotros podemos representar la geometría con curvas algebraicas, ¿verdad? Con ecuaciones, nosotros podríamos aplicar la integral directamente. Tendríamos que hacer una integral y considerar, ¿verdad? Un pequeño diferencial de x por dy o como un pequeño cuadradito, ¿verdad? Y hacer una integral doble, ¿sí? Con respecto a cada una. Y de ese modo pues podríamos encontrar igualando, ¿verdad? Esta integral doble a las coordenadas multiplicadas por el área, ¿verdad? Y de ese modo nosotros podríamos despejar lo que usualmente nos interesa, pues que son estas dos coordenadas de aquí. Bien, ahora, la cuestión es la siguiente. Hay una forma de hacerlo con solo una integral. Estamos. Y es que en lugar de dividir el área que vayamos a calcular en cuadrados pequeñitos, ¿verdad? Que serían de dx por dy, lo que hacemos es este, considerar lo siguiente, considerar rectángulos. Estamos. Entonces podemos hacerlos con rectángulos verticales o con rectángulos horizontales. ¿Sí? Aquí tenemos los dos casos. En el caso de rectángulos verticales, como el que está aquí, el primer gráfico, vamos a decir que este es el gráfico A. ¿Ya? En el caso de A, lo que tenemos básicamente es un rectángulo donde nosotros sabemos, ¿sí? Donde nosotros ya sabemos las coordenadas, básicamente, de su centroide, porque es un rectángulo. Sabemos que va a estar a una coordenada YL y una coordenada XL. Eso se refiere a X elemento y Y elemento. Estamos. Entonces, la integral se simplifica de tal modo de que, bueno, aquí nosotros reemplazamos, ¿verdad? El X, de la integral lo reemplazamos por el X del elemento, ¿sí? Y el diferencial de área se convierte en el área de un rectángulo donde tenemos un Y, ¿verdad? Que es el que pertenece a la curva, multiplicado por el diferencial de X. ¿De acuerdo? Entonces aquí se reemplaza así se reemplaza la integral. Bien, ahora, si hablamos de la coordenada en Y, la integral que se va a considerar va a ser con la coordenada de Y del elemento aquí adentro. Y esa coordenada de Y del elemento va a ser siempre la mitad, ¿sí? Del punto Y que corresponde a la curva. ¿Estamos? Entonces, se convierte en Y medios. ¿Sí? Y el área va a seguir siendo Y por dx. Bien, ahora les voy a mostrar aquí en el libro, está un poco mejor planteado. ¿Sí? Entonces, al fin, nosotros estamos básicamente diciendo esto. XEL va a ser siempre igual a X. ¿Estamos? Esa es la que está aquí. La coordenada X, básicamente. Para cualquier punto, ¿no? Estamos diciendo que YEL va a ser la coordenada Y medios. Y estamos diciendo que DA, que es el diferencial de área, es igual a Y de X. ¿Sí? Entonces, ahora lo voy a escribir aquí aparte. Y de X. ¿Ya? Bien, entonces ese es el primer caso con rectángulos verticales. Bien, la otra posibilidad es hacerlo con rectángulos horizontales, donde vamos a tener aquí una coordenada X de la curva, ¿sí? Y vamos a tener la altura del rectángulo va a ser un diferencial de Y. Entonces, si nosotros planteamos la primera integral, ¿verdad? Con la de aquí, con X, lo que tenemos pues es básicamente la integral de X EL, es decir, la coordenada del elemento, multiplicado por un diferencial de área. Entonces, esa coordenada en X no es nada más que A, ¿verdad? O más bien, sí, claro, sería A, sería la mitad de esto de aquí, ¿verdad?
sería la mitad de ese rectángulo. La coordenada del centro de gravedad o del centroide de ese rectángulo sería, ¿cómo yo saco distancia media entre dos puntos? Pues tengo la primera coordenada, le sumo la segunda coordenada, ¿verdad? Y lo divido para 2. Eso estamos haciendo. Así se saca la mitad de entre dos coordenadas, pues, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí, esta está a una distancia A, este está a una distancia X, entonces tengo A más X y luego los divido para 2. Estamos, esa sería, este, esa sería la coordenada donde está el centroide de esa área rectangular. Estamos. Luego el diferencial de área. El diferencial de área va a ser igual a este dy, que sería la altura, por esta distancia de aquí. Esta distancia de aquí, esta distancia horizontal. Y esa distancia horizontal no es nada más que A, ¿verdad? La posición de aquí menos la posición de aquí, que es X. ¿Estamos? Entonces aquí yo tengo mi área. Mi área, básicamente, mi diferencial de área, estamos diciendo que es A menos X por dy. ¿Sí? La coordenada de cada elemento en X está definida por A más X dividido para 2. Y el Y en este caso va a ser solo Y. ¿Estamos? Va a ser Y siempre. ¿Ya? El Y del elemento va a ser igual a Y. ¿Sí? Esa es una forma de analizarlo. La otra forma de analizarlo es con coordenadas polares. ¿Ya? Es con coordenadas polares. Entonces, ¿cómo sería el planteamiento? Pues primero pensamos con la misma ecuación, ¿verdad? Donde la distancia en X hacia el centroide de toda el área va a ser igual a la integral de los centroides a cada uno de los elementos multiplicados por esos diferenciales de área. ¿Ya? Entonces, primero lo que hay que recordar es que en un segmento así, ¿sí? En un segmento es una especie como de segmento, de segmento casi circular, ¿verdad? Sí, claro, sería un segmento circular. La distancia hacia el centroide está a 2/3 del radio. Está a 2/3 del radio. ¿Ya? Entonces, la coordenada en X va a estar a 2/3 del radio, ¿verdad? Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ya? Y el área de esto de aquí, ¿sí? Va a estar definida, o sea, el dA va a estar definido por esto de aquí, que es un medio del radio al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por el diferencial de arco, el diferencial del ángulo. ¿Estamos? ¿Ya? El de teta, ¿sí? Bien, y luego el Y, la coordenada Y, va a estar definida por 2/3 de R multiplicado por el seno del ángulo, ¿sí? Y luego el dA, pues va a ser el mismo que el de arriba. Esas son las tres formas en que nosotros podemos, utilizando solo una integral, ¿sí? Encontrar cada una de las coordenadas. Entonces, para esto nosotros dependemos de tener las curvas, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, eso como, como referencia. Ya, ahora vamos a hacer este ejercicio de aquí donde nos piden que determinemos la constante K. ¿Sí? Hay que evaluar todo el área. O sea, aquí nos están pidiendo que como objetivo que encontremos la ubicación del centroide. ¿Sí? La ubicación del centroide. Entonces aquí nos están dando la curva. Ya nos están dando la curva. Y tenemos como referencia una base A y una altura B. ¿Estamos? Bien, ahora déjenme abrir el Note. Bien. A ver, entonces lo primero que hay que hacer es encontrar el valor de K. ¿Ya? Hay que encontrar el valor de K. Sí, para encontrar el valor de K, lo que tenemos que hacer es primero evaluar.
¿sí? Es primero evaluar la curva en algún punto conocido, en la frontera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo que conozco de la curva, yo conozco que para x igual 0, y es igual 0. ¿Estamos? Eso es algo que conozco. Bueno, si yo evalúo en eso, en realidad no voy a llegar a ninguna conclusión. El otro punto que nosotros podemos evaluar es que para x igual a, ¿sí? Y tiene que ser igual a b. ¿Sí? Ese valor sí lo conozco. Entonces, yo puedo tomar mi curva, ¿verdad? Que es igual a y igual kx al cuadrado. Vamos a evaluar x, y tiene que ser b. Tengo aquí k y tengo a al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, si despejamos, ¿sí? Si despejamos, nos va a quedar que k es igual a b sobre a al cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces yo puedo plantear mi ecuación como y igual b al cuadrado por x al cuadrado, o puedo plantearla como x igual a sobre b a la 1 medio por y a la 1 medio, ¿sí? Entonces esos son los dos planteamientos de mi curva. La una es con respecto a x y la una es con respecto a y. Bien, ahora vamos a utilizar el elemento diferencial vertical, ¿de acuerdo? Que es este que está aquí. Déjenme borrar esto para que queden claras las ecuaciones. Ya, vamos a utilizar el elemento diferencial vertical. Entonces empecemos con el área, ¿verdad? Porque el área nosotros sabemos que va a ser igual a la integral de dA. Si solo hablando del área, ¿ya? Y por definición, que es la que tenemos aquí, el área no es nada más que y por dx, ¿sí? Lo que habíamos dicho, pues que el diferencial de área está aquí, ¿sí? Entonces, integral de y por dx. ¿Estamos? Ahora vamos a evaluar la integral. La integral se va a evaluar entre los x posibles, pues que los x según nuestro gráfico pues van entre 0 y a. ¿Sí? Entre 0 y a. Ya, entonces, y, ¿cuál es la ecuación que me define a y? Aquí está la ecuación que define a y. Es b sobre a al cuadrado por x al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces, si nosotros integramos, al final nos queda b sobre a al cuadrado, x al cubo, dividido para 3. Estamos, y esto hay que evaluarlo entre 0 y a. Estamos, si nosotros evaluamos, vamos a ver cómo queda. Bueno, queda el término de este evaluado en 0 queda 0. Si evaluamos en a, queda a al cubo dividido para a al cuadrado es a, ¿verdad? Y sobre 3 queda a por b tercios. ¿Estamos? Ese es el área. ¿Ya? Ese es toda el área. ¿Sí? Ese es toda el área. Bien, ¿por qué es importante conocer toda el área? Porque ya nos está dando, ¿sí? Ya nos está dando indicación. Recordemos que la integral es, ¿sí? Entonces yo puedo tranquilamente resolver esta integral, ¿verdad? Y me quedo como incógnita, pero yo necesito el área para poder despejar justamente esa incógnita. Entonces ya tenemos el área total. Estamos. Entonces es básicamente el primer paso, encontrar el área total. Bien, ahora sí vamos a encontrar las integrales que nos van a definir la posición en x y la posición en y. Entonces, hablábamos de que esta integral define el área de momentos, ¿verdad? Sí, el área de momentos. Perdón, sí, sí, no, no es área de momentos. Ah, se me fue el término. El momento de área, perdón.
Área de momentos es otra cosa. El momento de área, que lo definíamos como Q. ¿Ya? Entonces, en el caso en que queríamos encontrar la coordenada X, ese era el QY. Estamos. Entonces, justamente es el QY el que vamos a definir este, como la integral, ¿verdad? De la coordenada X de cada uno de los elementos multiplicados por el diferencial de área. Bien, entonces, según como estábamos nosotros evaluando elementos verticales, ¿sí? Esta coordenada, esa integral, perdón, va a ser igual a esta que está aquí, ¿sí? Que va a ser nada más que x, ¿sí? Por y de x. Estamos. Entonces vamos a reemplazar esto de aquí. Nos queda la integral evaluada entre 0 y a de x. X es solo x. Estamos. Y y, poníamos la ecuación que tenemos aquí, que es b sobre a al cuadrado por x al cuadrado. ¿Ya? De x. Estamos. Y esto es lo que vamos a integrar. Entonces, pues bueno, la constante queda como constante. Y sería x al cubo, ¿verdad? X al cubo, si integramos queda x a la cuarta dividido por a4. Bien, y esto de aquí hay que evaluarlo entre 0 y a. Estamos, con 0 se hace 0 y con a se hace al cuadrado por b dividido por a4. Bien, entonces esto de aquí lo que representa es el QY. QY es igual a al cuadrado b dividido por a4 y esto es igual a la coordenada del centroide, ¿verdad? En x multiplicado por el área y el área ya la tenemos. ¿Sí? Entonces si yo quiero calcular esto de aquí, yo voy a tomar el Q, ¿verdad? QY y lo divido para el área. Estamos, esto va a ser igual a al cuadrado b sobre 4 dividido para a, b para 3. Estamos. Entonces, se va en b y se va al cuadrado y queda que x va a ser igual a 3 cuartos de a. ¿Ya? Y esa es la posición del centroide de esa área. ¿Sí? Del centroide de esa área. Con respecto al origen. ¿Sí? Con respecto al origen. Sí, con respecto al origen. Bien, y luego vamos aquí a anotar algo que les va a servir bastante a los que vayan a ver mecánica de sólidos. Acordémonos de esta coordenada X, es importante. Bien, ahora, faltaría evaluar con la otra integral, ¿sí? En términos de la coordenada en Y, ¿sí? Esa de allí va a ser igual a Qx, ¿verdad? Que es el momento que hace el área con respecto a X, al eje X. Y para eso necesitamos una distancia Y, ¿verdad? Entonces esto de aquí va a ser igual a la integral de YEL, ¿verdad? Por dA. dA, eso nosotros ya lo conocemos, ¿sí? Y sabemos por la integral de aquí que habíamos definido que ese y de cada elemento va a ser igual a y medios. ¿Sí? Va a ser igual a y medios. Entonces, al final la ecuación sale así, y medios por y de x, que ese es el área, ¿verdad? Y de x. ¿Sí? Entonces, bueno, quedaría la integral de y cuadrado sobre 2 de x. ¿Estamos? ¿Sí? Si reemplazamos esto de aquí, nos queda la integral evaluada entre 0 y a de un medio, ¿sí? De un medio de y. ¿Dónde está y? Y es igual a, aquí está, b medios no, no, no es b medios, es b sobre a cuadrado por x al cuadrado
y todo esto elevado al cuadrado. ¿Estamos? Por dx. ¿Está claro? Ya, y pues esto si integramos va a ser igual a, quedaría x a la cuarta, ¿sí? Quedaría x a la cuarta y nos queda, a ver, b cuadrado, la constante primero, b cuadrado, el 2 de afuera, a la cuarta, ¿sí? Y aquí adentro queda x a la cuarta, entonces sería integrando x a la cuarta, queda x a la quinta, dividido para 5, ¿ya? Así quedaría. ¿Ya? Y esto lo vamos a evaluar entre 0 y a. ¿Ya? Entre 0 y a. Entonces, en 0 se hace 0 y en a se hace a, porque queda a la quinta, pero le quitamos el a cuarto y queda a solito. Queda b al cuadrado y queda 10 aquí. Entonces, esto es qx. Estamos. Qx va a ser igual a por b al cuadrado dividido para 10. Y esto va a ser igual a y por a. ¿Sí? A ya lo conocemos. Sabemos que es a al cuadrado por b dividido para 4. Ah, no, era ¿dónde está? Ah, es AB tercios. Ese es el área. AB tercios. ¿Ya? Entonces, si quiero despejar y, vamos a tener qx dividido para el área y esto va a ser igual a ab cuadrado dividido para 10 dividido para ab tercios. Entonces, se va el a, se va un b y nos queda b, 3 décimos de b. ¿Sí? Y va a ser igual a 3 décimos de b. Eso utilizando elementos diferenciales verticales. ¿Sí? Si nosotros queremos calcularlo con elementos diferenciales horizontales, debería dar el mismo resultado, ¿de acuerdo? Solo que la curva ya no se utiliza la misma, sino que se utiliza la curva con el X despejado, ¿verdad? Esa es la curva que había que utilizar. Ahí en el libro está resuelto de ese modo. ¿Sí? Ahí para que lo revisen. Bien, entonces, fíjense cómo hemos utilizado nosotros las integrales para encontrar la posición de un centroide. Bien, ahora, lo que quería indicarles justamente de esto de aquí, de este valor de aquí, fíjense que es 3 cuartos de A. Estamos, 3 cuartos de A. Fíjense en lo siguiente. Es 3 cuartos de A porque nosotros medimos desde aquí para acá, ¿verdad? Ahora, si medimos de aquí para acá, ¿en qué posición está el centroide? ¿Sí? Está a un cuarto, ¿verdad? Está claro eso de ahí, está a un cuarto. Es decir, el centroide tiene que pasar por aquí, a un cuarto de la distancia. Lo voy a colocar de este modo. ¿Sí? Miren, por aquí pasa el centroide. Solo me interesa la coordenada en X, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser un cuarto de la base. Vamos a decir que la base es A. ¿Ya? Bien. Ahora, no sé si se recuerdan de la tabla, pero en un triángulo rectángulo, el centroide está a un tercio del ángulo recto. ¿Ya? En un triángulo. Estamos. Aquí está a un cuarto. ¿De acuerdo? En un rectángulo está a un medio, ¿verdad? Aquí está el centroide. O el centro de gravedad. Estamos hablando solo de la coordenada en X, ¿verdad? A un medio de la base. Ya ven la relación que existe aquí. ¿Sí? ¿Esta de qué grado es? Esta es de grado 0. Este es de grado 1. Este es de grado 2. ¿Sí? Si yo llego a tener una curva,
de grado 3, ¿sí? El centroide estará a un quinto de la base. Y así sucesivamente. Estamos. Miren esa relación. Obviamente es cuando hay el ángulo recto allí. ¿Sí? Cuando está el ángulo recto allí. Bueno, al menos ahí es más fácil de calcular. Bien, la otra cuestión son las áreas. Fíjense en las áreas. ¿Cuál es el área de esto? Digamos que la altura es B. Ya, este es A por B. Este es un medio de A por B. Ahora, ¿qué área nos salió en este problema de aquí? Nos salió AB tercios. AB tercios. ¿Qué área creen que va a salir aquí? Aquí va a salir AB cuartos. Y así sucesivamente. Estamos. Estamos. Entonces es base por altura. Este. Dividido para n más 1. ¿Sí? Cuando n es el grado. ¿Sí? Cuando n es el grado. El área es igual a base por altura dividido para n más 1 para el grado. Entonces, como este es de grado 3, se divide para 4. Este es de grado 2, se divide para 3 y así sucesivamente. ¿Sí? En cambio, el centroide, al menos en X, ¿verdad? Con respecto a X, va a ser la distancia en X, la coordenada en X va a ser igual a la base, ¿sí? Dividido para, sería n más 2, ¿sí? Cuando hablamos de ese tipo de figuras. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería ideal que lo supieran. Tampoco es algo que se aprende así de memoria, sino que es algo que quizás se asimile un poco mejor, ¿verdad? Que tiene un poco más de lógica. Bien, hablando con posición respecto a X. Una de las utilidades de esto de aquí, de los centroides, es, por ejemplo, no sé si alguna vez lo han visto en otra asignatura, pero digamos que ustedes tienen una viga, ¿ya? Una viga cargada. Entonces, vamos a hablar de vigas cargadas aquí. ¿Ya? Y la viga esta está simplemente apoyada. ¿Sí? Entonces, y vamos a decir que la carga que tiene aquí es una carga distribuida. ¿Sí? Es una carga distribuida. ¿Ya? Entonces, la carga está toda para abajo. ¿Ya? Y la carga tiene una altura máxima. Como es distribuida, tiene que estar en términos de distancia. Vamos a decir que aquí tenemos 2 metros entre apoyo y apoyo. Y la carga tiene 10 newtons sobre metro de altura. ¿Ya? Bien, ¿ustedes cómo calculan las reacciones de esto de aquí? Porque vamos a tener una reacción aquí y otra reacción aquí. No vamos a tener reacciones en X porque no hay fuerzas en X, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos dos reacciones verticales, R1 y R2. ¿Ya? Obviamente, primero necesito calcular la resultante de la carga. Estamos. ¿Sí? Porque esta es la carga distribuida cuya altura máxima es 10 newtons sobre metro. ¿Sí? Pero la resultante, ¿y cómo sé cuánto vale la resultante? Entonces la resultante no es nada más que multiplicarlo por hallar el área de ese triángulo. Entonces la resultante R va a ser igual a 10 por 2 dividido para 2, que es el área. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué el área? Porque es básicamente, imagínense que tenemos una carga horizontal, así, como rectangular. Entonces allí calcular la distribución total sería multiplicar 10 newtons sobre metro por los 2 metros de longitud. Pero como la carga no tiene esa forma, sino que va variando, sería eso, pero dividido para 2. Entonces al final resulta que la carga total son 10 newton. ¿Sí? 10 newton. Esa es la resultante. Pero la resultante está bien. La resultante me sirve para hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y decir que R1 más R2 es igual a 10.
¿sí? Es igual a 10 newton. Pero ¿y cómo saco cuánto es R1 y cuánto es R2? Yo debo saber básicamente el centroide de esa área, al menos la coordenada en X, que es la que me interesa. La coordenada en Y me da lo mismo, pero la coordenada en X es la que me interesa porque esa me indica en qué punto se concentra esa carga de ahí. Estamos. Y como es un triángulo, yo sé que va a estar a un tercio de este lado de aquí. ¿Sí? Va a estar a un tercio de ese lado de allí. Obviamente sería un tercio de 2 metros. Estamos. De ese modo yo podría plantear la sumatoria de momentos. ¿Sí? A lo mejor yo hago sumatoria de momentos. Este es el punto 2. Vamos a hacer sumatoria de momentos. ¿Sí? En 2 igual a 0. Vamos a decir que es positivo en este sentido. Entonces la resultante está haciendo momentos positivos. ¿Sí? La resultante es 10 multiplicada por 2 tercios, ¿verdad? ¿Sí? Menos R1, que está haciendo momentos, ¿a qué distancia? A 2 metros. Va a ser igual a 0. Entonces, al final sabemos que R1 es igual a 10 tercios. ¿Sí? R1 es igual a 10 tercios. Entonces, por lo tanto, R2 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 20, a ver, a 20 tercios. ¿Sí o no? Ahí suman 30 tercios, que es igual a 10. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esa es una de las utilidades de poder encontrar la distancia al centroide. Estamos. Y sobre todo si las cargas no son tan obvias como este triángulo. ¿Sí? A lo mejor las cargas son más complejas. También nos sirve encontrar el centroide cuando estamos trabajando con áreas no comunes. ¿Sí? Sobre todo en mecánica de sólidos, cuando ustedes este, vayan a calcular el área de una T, ¿sí? Y deban calcular dónde está el centro de gravedad de una T, de una viga en T, con forma de T, con perfil en T, ¿sí? Porque luego es un perfil que no es simétrico, ¿sí? Al menos no tiene doble simetría, ¿sí? Porque si tenemos un perfil en forma de T, ¿sí? Sabemos que el centroide va a estar sobre esta línea de aquí, pero no sabemos sobre qué horizontal va a estar. ¿Estamos? Entonces es importante que sepan calcular. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de un par de teoremas, ¿sí? Que se aplica a volúmenes y a líneas. Bien, estamos hablando del teorema de Pappus-Guldinus. ¿Sí? Hablemos del teorema de Pappus-Guldinus. Vamos a ver qué dice este teorema. Este, son dos teoremas básicamente. El primer teorema dice que el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva de la generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Estamos, eso de allí. El área de una superficie en revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Suponiendo una esfera. Ya, suponiendo una esfera. El área de la superficie, ¿sí? ¿Cómo se genera una esfera? Obviamente hueca, estamos hablando de una superficie nomás. ¿Sí? Lo que tenemos es esto de aquí. ¿Sí? Esa es la curva de la generatriz. ¿Sí? La generatriz es básicamente a partir de qué se va a generar esa superficie en revolución. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el centroide de esto? Ya, el centroide nosotros sabemos que está
más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces, el teorema dice que el área de la superficie va a ser igual a esta curva, literal, lo que mide esta curva en longitud, ¿sí? Multiplicada por la distancia que el centroide recorre para generar la superficie. ¿Estamos? Entonces, ese centroide va a girar formando un círculo, ¿verdad? Y mientras eso va llevándose a la curva, ¿sí? Va llevándose a la curva y formando la esfera. Entonces, si yo multiplico esta longitud de aquí por el perímetro de este círculo que se forma, ¿sí? Por el perímetro de ese círculo que se forma, yo tengo el área de la superficie. Estamos. Un cono, en cambio, digamos que el centroide está por aquí, ¿verdad? Aquí se forma el círculo, ¿verdad? Al rotar, y luego yo lo multiplico por esta línea de aquí, yo debería tener el área de ese cono, básicamente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por definición, es esto de aquí, ¿sí? Donde L es la longitud de la curva generatriz. Obviamente esa longitud pues va a depender del tipo de curva. A lo mejor si es una línea recta es más fácil de encontrarla. Si es un círculo también es sencillo encontrarlo, ¿verdad? Aquí por ejemplo en el toroide, en el toro, aquí está el centro, ¿verdad? Entonces si yo conozco esta distancia, ¿verdad? El perímetro que sería el radio de este círculo, ¿sí? Ese perímetro, ¿sí? Sería el camino que recorre el centroide, ¿ya? Y luego el perímetro de este círculo de aquí es la longitud de la curva generatriz, ¿sí? Entonces en el toroide es simplemente perímetro por perímetro y obtenemos este, la, el área de la superficie del toroide, ¿sí? Bien, entonces, si se fijan, siempre el radio de este círculo de aquí es con la coordenada Y. Estamos, es con la coordenada Y. Entonces yo básicamente puedo definir el área como 2pi por Y. ¿Sí? La coordenada Y hacia el centroide de la línea que estemos nosotros utilizando. Da lo mismo. Sí, cualquier línea. Sino que considerando la distancia de Y. Obviamente es porque lo estamos haciendo girar con respecto a X. ¿Sí? Es porque lo estamos haciendo girar a la línea esta con respecto a X. Bien, entonces, eso es un círculo. Básicamente, siempre vamos a tener un círculo en el caso de que lo estemos haciendo rotar los 360 grados. Eso también es importante. ¿Sí? Porque si yo genero solo la mitad, ¿verdad? La mitad de la figura, pues yo en realidad lo estaría rotando solo pi radianes nada más. En este caso asumimos que le estamos dando toda la vuelta, ¿verdad? Toda la vuelta. Y pues, vamos a tener siempre 2pi por la coordenada en Y hacia el centroide. Y luego L representa la longitud de la curva generatriz. Ese ya va a depender de la curva que ustedes tengan. ¿Sí? Bien, ese es el primer teorema. Ese es el primer teorema. El segundo teorema es simplemente llevar esto a una dimensión más. ¿Sí? Esta vez no tenemos una línea generatriz, una curva generatriz, tenemos un área generatriz. Estamos. Entonces, el teorema dice que el volumen de un cuerpo de revolución es igual al área generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide. Estamos. Entonces, esta vez ya no hablamos de área como resultante, donde básicamente multiplicamos perímetro por longitud, o sea, es longitud por longitud, ¿sí? Esta vez vamos a multiplicar perímetro, que es el círculo que se genera, ¿verdad? Del hecho de rotar este centroide, ¿verdad? Y ese perímetro lo vamos nosotros a multiplicar por el área, ¿sí? Esta vez es un área generatriz. Eso nos da longitud por área.
Son tres dimensiones, hablamos de volumen aquí. ¿Estamos? Entonces, ese volumen de ese sólido generado, esta vez, va a ser igual justamente a 2pi por y, que es la distancia, y es la distancia hacia el centroide, ¿verdad? Medido en vertical. ¿Sí? Y eso multiplicado por el área de la curva. ¿Estamos? Bien, vamos a hacer este problema. Sí, sí quedó claro esto de aquí. En realidad no es... No es... Yo creo que es bastante sencillo de entender. Sí, aquí miren, aquí lo plantean con un diferencial de área. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser una especie de anillo. ¿Sí? Siempre va a ser una especie de anillo y el área está definida por dA sería un dx de y, ¿verdad? Bien, a ver. Aquí está el problema. Tenemos el diámetro exterior de una polea es de 0,8 metros. ¿Sí? Y la sección transversal de su corona es como se muestra en la figura. ¿Ya? Es como se muestra en la figura. Lo que quiere decir es que esa sección está rotando. ¿Sí? Está rotando con respecto a este eje que está aquí. Y eso va a formar la polea, básicamente. ¿Estamos? Eso va a formar la polea. Entonces, el diámetro exterior es de 800 milímetros, ¿sí? O 0,8 metros. Por lo que aquí nos aparece el radio, básicamente. ¿Sí? Solo necesitamos la mitad de la figura. La mitad del perfil. Este es el que nosotros vamos a revolucionar. Bien, se sabe que la polea está hecha de acero y la densidad del material es de 7,85 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces tenemos densidad igual 7,85 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, necesitamos determinar la masa y el peso de la corona. ¿Ya? Entonces nos piden masa y nos piden el peso. Entonces básicamente necesitamos la masa y luego la multiplicamos por 9,8 y obtenemos el peso. Bien, tenemos densidad. Masa es igual a ¿qué? ¿Mm? A ver, sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Densidad por volumen. Exactamente, entonces vamos a necesitar la densidad y el volumen. Ya tenemos la densidad, nos faltaría calcular el volumen. Bien, entonces, básicamente hay que utilizar el teorema de Pappus-Guldinus, ¿sí? Para volúmenes, donde sabemos que el volumen va a ser igual a esta área de aquí, que la podemos calcular súper sencillo, ¿verdad? El área de esto, ¿sí? Multiplicada por el círculo que se va a formar entre el centroide, ¿verdad? Bueno, el círculo debería ser más grande, porque el radio está aquí. Aquí está el centro de giro. Sí, gigante el círculo, ¿ya? Por el perímetro de ese círculo. Entonces, el área es fácil de calcularlo, ¿verdad? Necesitamos primero el área. Ya, yo sé que el volumen va a ser igual a 2 veces pi por y. Y es la distancia que se mide desde el origen, ¿verdad? Desde el radio de giro hacia donde sea que esté el centroide en y, ¿verdad? No me interesa la posición en x, aunque como es simétrico, yo sé que la posición en x del centroide eso de allí va a estar en el medio. ¿Sí? Eso sí sabemos. Lo que no sabemos es la posición en y. Entonces este y habría que calcularlo. ¿Estamos? Eso habría que calcularlo. Y el y es importante
es importante medir el Y con respecto a este centro de aquí. Estamos. Sí, porque nosotros podríamos calcular el Y con respecto a esto de aquí, pero no es lo mismo. ¿Sí? No sería lo mismo. No podemos usar directamente ese valor. Hay que hacerlo con referencia a este nivel de acá. Estamos. Bien, entonces, primero que nada, el área. Vamos a hallar el área. Ya, el área va a ser la suma de áreas rectangulares. Esto de aquí lo podemos dividir, ¿qué les parece? En dos áreas, así, más un área así. ¿Sí o no? Es lo más sencillo. ¿Sí? A mí me parece lo más sencillo. Bien, entonces, el área grande de aquí. A ver, primero empecemos con el área pequeña. Ya, esta área pequeña de aquí, ¿cuánto mide? Miren, tiene 30 por 20. ¿Sí? Es 20 aquí y 30 aquí. Entonces, esa área de allí es igual a 3 por 2, 6, 600 milímetros cuadrados. Estamos. Podemos trabajar todo en milímetros, no había problema. ¿Ya? Y el área de aquí, la horizontal, es igual a 100 y 20 milímetros de alto aquí. ¿Ya? Entonces este de aquí tiene 2000 milímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces el área total es igual a 2 por 600 más 2000. El área total va a ser igual a 3000 3200 milímetros al cuadrado. ¿Sí? Bien, en el libro hacen algo diferente. En el libro calculan así, miren. En el libro calculan el área grande de 100 por 50 y le restan el área pequeñita, o sea, sería 5000 menos el área pequeña que sería de 30 por 60. Y 30 por 60 es 1800 y esto sale 3200. Es lo mismo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Profe, Sí, dime. este, usted había dicho que había una lección el jueves, ¿verdad? Sí, el jueves de la siguiente semana. Pero ahí sería solo hasta la unidad 4 o también entraría a la 5. Sería el capítulo 6 del libro sería. El de máquinas, 6. el de armazones y máquinas. Ya, Mm, ya, profe, sí, gracias. ese de ahí va a ser. El de armaduras, armazones y máquinas. Ese. Eso se va a hablar. Igual yo hoy día les voy a subir el deber más tarde para que pues se guíen con eso igual. Sí. Bueno, continuamos. Entonces, miren, al final lo voy a terminar resolviendo un poco diferente al libro. Estamos. Pues para que igual comparen las soluciones. Porque dependen de cómo ustedes dividan estas áreas. ¿Sí? En el libro se están utilizando dos áreas básicamente, pues que son las dos que les indiqué, un área rectangular grande y un área rectangular pequeña. Bien, ahora, ya nos estamos yendo con las áreas que hemos escogido, ¿verdad? Sí, el área de aquí, vamos a decir que este es el área 1 y este es el área 2. Entonces, aquí tenemos área 1 y área 2. Ya tenemos, este, obviamente son dos veces el área 1 y es una vez el área 2. Estamos. Entonces, ¿cuánto es el área total de 1? Era 1200. Ya. Y de este de aquí es 3200. Bien, ahora me interesa la coordenada Y hacia el centroide de cada una de esas áreas. Estamos. Entonces recordemos que el área 1 está compuesta básicamente por esto
y por esto. Pero es lo mismo. Entonces, ¿dónde está la distancia hacia el centroide medida desde Y? ¿Sí? Medida desde Y de esa área de ahí. Va a estar aquí en la mitad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un rectángulo. ¿Sí o no? Bien, ahora, con respecto a la referencia, que es esta de aquí, ¿qué distancia es esta de aquí? ¿Sí? Fijémonos, tenemos 400 hasta acá arriba. ¿Ya? Hasta aquí le quitamos 20 y tenemos 380. ¿Sí? De 380 yo tengo que bajar la mitad de 30. Es decir, tengo que quitarle 15. ¿Sí? Tengo que quitarle 15. Entonces, este, si le quito 15 a 380, porque aquí, a ver, aquí está 400, aquí está 380, aquí debería estar 365. ¿Estamos? Entonces, esa es la distancia Y hacia el centroide de la primera, de las dos primeras áreas que son igualitas, ¿verdad? Que sería 365. ¿Ya? 365. Bien, ahora, la distancia al centroide desde aquí, desde esta referencia, hasta el centroide del área 2, que es el área grande rectangular. Aquí tengo 380 y al final tengo 400 y tiene que estar entre la mitad, o sea que aquí está 390. ¿Sí? 390. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hacer el siguiente planteamiento. Recordemos, QX va a ser igual a Y por el área y esto va a ser igual a la sumatoria de los Y por las áreas. ¿Estamos? Entonces, yo puedo decir que tengo tres áreas cuando dos son iguales y puedo decir lo siguiente. El área 1, ¿verdad? Por el Y1, ¿sí? Este sería el Y1, ¿ya? Y por 2, porque son dos veces. O puedo plantearlo directamente con el área 1 con el valor total. Sería lo mismo, ¿sí? Vamos a asumir que es un solo valor, porque al final va a dar lo mismo. ¿Ya? Más el área 2 por el Y2. ¿Sí? Y eso de ahí debe ser igual al área total por el Y. El área total ya la habíamos calculado. ¿Sí o no? Entonces, yo puedo calcular el Y de toda la figura, ¿sí? Va a ser igual a el área 1, que ya es 1200, y estoy considerando el área total, por 365, más este... Ah, perdonen, el área 2 no es 3200, el área 2 es 2000. ¿Sí? 3200 es el área total, más el área 2 que es 2000, por el Y2 que es 390, y esto de aquí lo divido para el área total que es 3200 y me debería dar la distancia al centroide de toda la figura. Estamos. Esto de aquí sale, ¿cuánto sale? Profe, Dime. ¿puede repetir cómo sacó los Y1 y Y2? Eso no entendí bien cómo Sí, claro, mira. sacó. Y1 y Y2 son las distancias a los centroides de las áreas parciales. Estamos. Entonces mis áreas parciales son estas de aquí. ¿Sí? Es más, podríamos dividámoslo en tres áreas. Ya digamos que tenemos A1, A2 y A3. ¿Ya? Entonces A1 es igual a A2. Esa es la cuestión. ¿Ya? Y la distancia hacia el centroide. ¿Dónde está el centroide de un rectángulo? Está en toda su mitad. ¿Sí? Entonces aquí, medido desde el radio de giro, ¿verdad? Desde el eje de giro, se va a medir la distancia Y1. ¿Estamos? Entonces, ¿qué distancia es esa? Yo sé que hasta acá arriba tengo 400. ¿Sí o no? ¿Sí? Hasta aquí arriba. Luego bajo 20, quiere decir que aquí tengo 380.
¿Ya? Luego bajo 30. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo 350. ¿Sí? O sea que este está entre 380 y 350, justo la mitad. Ese valor es 365. ¿De acuerdo? Ese es el Y1, ese es el que está aquí. Y es exactamente el mismo para esta área de aquí. Por eso yo al final consideré directamente el área total. ¿Estamos? Ahora, el Y de acá, del área rectangular, sabemos que está justamente aquí porque es un rectángulo. ¿Estamos? Entonces, si tengo 400 aquí arriba y aquí tengo 380, la mitad va a ser justo aquí en 390. ¿Sí? Y ese va a ser el Y hacia el centroide de esta área de 2000. ¿Estamos? Ahora sí quedó claro. Sí, profe, gracias. Ya. Bien, entonces, vamos a multiplicar para ver cuánto sale. Es 1200 por 365 más 2000 por 390 dividido para 3200. Bien, el centroide está en 380.625. ¿Ya? Es decir, que sí cae apenas, sí cae apenas dentro de la figura, por aquí. Ya, entonces, este Y es 380.625. ¿Estamos? Entonces, recordemos que el volumen va a ser igual a 2pi por la distancia del centroide de toda la figura, ¿verdad? Eso nos genera el círculo del que les había hablado, ¿sí? Que es el perímetro de eso de ahí. Estamos. Entonces, si nosotros multiplicamos, fíjense, esta área es como, a ver, fíjense en esto. El volumen de esto de aquí va a ser el área por esta distancia, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya pues, en lugar de que esa distancia sea recta, en realidad la distancia es un círculo. Entonces el volumen va a ser multiplicar esa área por todo eso que recorre. Entonces, claro, eso que recorre se lo mide desde el centroide. Entonces, por eso necesitábamos este valor de aquí. ¿Ya? Bien, y vamos a multiplicar eso por el área total que ya habíamos medido. ¿Sí? Esa área es 3200. Bien, entonces, el volumen va a ser igual a ¿qué? A 2pi por 380.6625. Esto está en milímetros. Y el área, 3200 milímetros. Bien, entonces el volumen va a ser igual a 2pi por 380.625 por 3200. Ya, sale. ¿Sí? O volumen igual 7.65 por 10 a la 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Milímetros al cubo. Ese es el volumen. Ese es el volumen de. Perdón. De la polea que se genera. ¿Estamos? Bueno, ya sabemos el volumen. Ahora necesitamos conocer la masa, nos habían pedido. Entonces ya sabemos que la masa es volumen por densidad. ¿Sí? La masa es volumen por densidad. La densidad era 7.85 por 10 a la 3 metros cúbicos. No, es kilogramos sobre metros cúbicos. Ya, por 7.65 por 10 a la 6. Esto es milímetros cúbicos. Y ahora vamos a transformar. Yo debería de multiplicar por
un metro cúbico es igual a 1 por 10 a la 9 milímetros cúbicos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, ¿verdad? Bien, entonces esto al final sale... a ver, tengo 10 a la 6, 10 a la 3 y 10 a la 9 se van, entonces me queda 7.85 por 7.65. Eso sale igual a 60 kilogramos. Bueno, 60.0525 kilogramos. 60 kilogramos. Ya, esa es la masa. Y el peso es pues, masa por gravedad. 60 por 9.81. Esto sale igual a 589 newton. Sí, estamos. Estamos. Entonces, estamos aplicando un teorema simplemente y lo estamos calculando de la manera más análoga posible. ¿Sí? Dividiendo un área en áreas comunes. ¿Sí? Áreas en las cuales nosotros sepamos básicamente dónde se encuentra el centroide. ¿Sí? De ese modo, nosotros podemos calcular el centroide total utilizando la definición de momento de área. ¿Sí? De momento de área. Y pues a partir de eso, una vez que hayamos nosotros esa posición en Y del centroide, podemos encontrar el volumen. ¿Sí? Multiplicándolo por el área que ya habíamos calculado por el perímetro de este círculo alrededor del cual gira el área. ¿Sí? Bien, vamos a continuar ahora con... habíamos hasta ahora visto centroides y momentos y centros de gravedad en superficies. ¿Ya? Pero vamos a aplicar estos mismos conceptos a las áreas. Perdón, a los volúmenes. ¿Ya? A los volúmenes. Ah, esto es lo que les decía, justamente las cargas distribuidas en las vigas. Para nosotros es crítico. Sino que aquí no está tan bien explicado. O en realidad lo pasa muy por encima. Otra cosa que pasa muy por encima el libro, y yo ya voy a buscar porque esto tengo que darles, es lo de cargas generadas, cargas hidrostáticas, ¿sí? Generadas por fluidos estáticos. Estamos. Entonces, estos fluidos van a generar cargas distribuidas sobre compuertas, quizás, que es el caso que de hecho se estudia aquí en la asignatura. Entonces, lamentablemente en el libro no desarrolla mucho de aquello. Es más, aquí en estas diapositivas ni siquiera está. ¿Sí? Esto es justamente lo que les decía de las áreas distribuidas. ¿Sí? El área de un trapecio. Aquí se lo decide dividir en dos triángulos. ¿Sí? Se decide dividir en dos triángulos para ver en qué posición en X cae la resultante. Sin embargo, esto también lo pudieron haber dividido. ¿Sí? Lo pudieron haber dividido en un rectángulo y en un triángulo. Estamos, o sea, es decisión de ustedes. ¿Sí? Pero básicamente lo que se hace aquí es, se tiene la carga distribuida con dos alturas diferentes, se divide en dos triángulos y ya se sabe que la posición de cada uno va a estar a 2/3, bueno, a 2/3 en este caso de la base y a 1/3 de la base en este caso de ahí. Entonces lo que se hace es simplemente, se calculan las áreas de cada uno de los triángulos, aquí están planteadas, se calculan los X de cada uno, se utiliza el teorema, ¿verdad? Se suman todas las áreas y se plantea que X del área total va a ser igual a X1 del área 1 más X2 del área 2, ¿verdad? Se tiene esto, se tiene esto, se tiene esto, se tiene esto, y se tiene esto, y se despeja el de aquí. Estamos. Y se llega a este resultado de aquí.
Estamos. Y bueno, pues la resultante se calcula pues a partir del área del trapezoide. Bien, entonces lo de hidrostática, eso seguramente lo veamos la siguiente semana. Ahora lo que vamos a ver es volúmenes, ¿sí? Volúmenes. Bien, entonces, la misma definición que se aplicaba sobre superficies, primero para el centro de gravedad, donde decíamos básicamente que los momentos en Y van a ser igual a X por el peso, ¿verdad? La coordenada en X por el peso. Y esto iba a ser igual a las coordenadas, ¿sí? En X de cada uno de los elementos por los pesos de cada uno de esos elementos, ¿verdad? X1, X2, más X3, etcétera, ¿sí? Solo que esta vez, y luego en los momentos con respecto a X iban a ser pues con la coordenada Y, etcétera. Pero ahora vamos a tener tres posibilidades. ¿De acuerdo? Vamos a tener tres posibilidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tres coordenadas. ¿Sí? Y aquí el asunto es que los momentos con respecto a un eje, por ejemplo, al eje X, van a depender de tanto de Z como de Y. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces eso es importante. Bien, entonces en realidad se hace una analogía en el libro. A ver, déjame ver si les proyecto el libro, pero en el libro se entiende un poco mejor. Es más, aquí no veo las ecuaciones que están en el libro. Aquí está. Fíjense. Entonces, aquí tenemos el planteamiento con integrales, ¿sí? Para cada uno de los momentos, ¿verdad? Momentos, estos son literal momentos, son los momentos que generan los pesos, ¿verdad? De cada uno de los elementos. Bien, ahora, si nosotros tomamos esos pesos y los reemplazamos por el peso específico, ¿sí? Que debe estar en unidad de volumen, por unidad de volumen, ¿sí? Y lo multiplicamos por un diferencial de volumen, ¿sí? Hacemos ese reemplazo, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de tener momentos de área, vamos a tener momentos de volumen, básicamente. ¿Sí? Esto me redefine las integrales en términos de x por dv, y por dv y z por dv. ¿Estamos? ¿Sí? De ese modo, nosotros podríamos plantear básicamente que esto va a ser igual a esto. ¿Sí? Va a ser igual a esto, donde, obviamente, puntos suspensivos, esto de aquí reemplaza a los momentos de área por momentos de volumen. Si alguien tiene una pregunta. Sí, dime. Gustavo. Disculpe, Dime, dime. la pregunta era en antes, pero Ya. ya, Listo. ya me respondió. Gracias. Estamos. Entonces, es simplemente la analogía de lo que veníamos haciendo en 2D llevado a 3D. Sí, es exactamente lo mismo. No hay nada de diferencia. Solo que aquí ya no nos interesa o no necesitamos el área, sino que necesitamos el volumen y necesitamos los volúmenes parciales. ¿Sí? En el caso de que querramos calcular la distancia al centroide de un volumen en particular. ¿Sí? Que a lo mejor está formado por múltiples volúmenes. ¿Sí? Entonces, volúmenes, posiciones a centroide de volúmenes conocidos. ¿Ya? Fijémonos. En la semiesfera, ¿sí? La coordenada en X que se mediría desde este
desde la tapa, ¿verdad? Bueno, obviamente depende de la posición en la que esté esto de aquí. Entonces, ahí con la gráfica se pueden guiar. Sí, y dan de eso porque en los otros sentidos, en Y y en Z, pues va a estar en todo el centro, ¿verdad? Entonces, no es necesario. Sí, tenemos la semielipsoide, sí, que la diferencia es que en vez de tener radio A, tiene dos radios, tiene radio A y tiene radio H. Sí, entonces, fíjense, ahí nos definen también el volumen y nos definen la posición del centroide. La paraboloide de revolución, también allí en cambio el X va a estar a H tercios, ¿sí? S se parece, porque fíjense de qué curva nace esto de aquí. Nace de una curva parabólica de segundo grado, ¿sí? Entonces fíjense, dime. Digamos, en un ejercicio, o sea, si nos dan, digamos, el área transversal, en este caso el paraboloide, se puede calcular el volumen con el Sí, teorema anterior, pero es ¿verdad? que exactamente, es que este resultado lo obtendrías de tomar esta curva de la forma y igual x, k por x al cuadrado, y la evalúas para a y h, ¿verdad? Para x igual este, h y y igual b. De ese modo despejas k, ¿verdad? Y si calculas el centroide de eso, ¿ya? Y lo mandas a rotar y calculas ese radio y le sacas el perímetro a ese círculo y lo multiplicas por el área de esto de aquí, te sale directamente esta fórmula de aquí. ¿Sí? O sea, estas fórmulas son resultados justamente de hacer estos cálculos de aquí. Estamos. Y lo mismo con el área de un círculo y perdón, con el volumen de de una esfera y el resto de figuras conocidas, pues se pueden comprobar a partir de esto de aquí. ¿Ya? O sea, estas son fórmulas que pueden utilizar directamente sin ningún problema. ¿Sí? Son fórmulas que pueden, claro, dado que se dé el caso de que tengan algo como esto. ¿Sí? Lo que sí tienen que tener, ojo, es que va a haber áreas que se restan, o volúmenes en este caso, y va a haber volúmenes que se suman. Entonces, es muy importante considerar el signo, eso sí. Bien, la pirámide, miren, este, al final esto es un triángulo, ¿verdad? Y yo sé que el centroide va a estar justamente a un tercio de la base. ¿Sí? Va a estar a un tercio de la base. ¿Ya? ¿Por qué pone cuartos aquí? No tiene sentido eso. No entiendo desde dónde lo están midiendo eso. Pero bueno. Bien, luego tenemos volúmenes por integración, ¿sí? Donde se aplican exactamente los mismos conceptos, solamente que aquí los elementos diferenciales o son prismas, ¿verdad? Como este de aquí, o son círculos, ¿sí? O son círculos con un radio, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos sería el área de ese círculo, que sería pi por r al cuadrado, dividido pi por r al cuadrado, y lo multiplicamos por un dx. ¿Sí? Es más, miren, aquí, esto de aquí lo ven muy por encima. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver algún problema aquí donde tengamos los conceptos que vamos a utilizar. Vamos a ver que localiza el centro del elemento. Ya, este está chévere. Vamos a hacer este de aquí. Es que este me parece que tiene una forma más útil, ¿verdad? De algo que podríamos utilizar, ¿verdad? Bien, entonces, dice, localiza el centro de gravedad del elemento de una máquina hecho de acero que se muestra en la figura. El diámetro de cada agujero es de 1 pulgada. ¿Ya? El diámetro de cada agujero es de 1 pulgada. Entonces, ¿qué planteamiento vamos a utilizar? Vamos a utilizar el planteamiento de este
Ya, ese planteamiento vamos a utilizar. Bien, entonces, aquí lo importante es saber en cuántos volúmenes vamos a dividir esto de aquí. ¿Sí? Lo más sencillo para mí, no sé si así lo resuelve el libro, ¿sí? Va a ser primero utilizar un volumen rectangular completo hasta acá, fíjense, hasta acá. ¿Sí? De ese modo, ahí tendríamos el primer volumen que suma. ¿Ya? El segundo volumen va a ser este que está aquí, que es como un cuarto de circunferencia. ¿Sí? Ese va a ser el segundo volumen. Y luego le restamos los dos círculos. ¿Sí? Entonces, hablemos primero de volúmenes. Ya, primero hablemos de volúmenes. Que los volúmenes son sencillitos de calcular. Así como en el caso de 2D íbamos primero a las áreas, vamos primero a los volúmenes. Y tratemos de definir las coordenadas en las que se encuentran cada uno de los centros de esos volúmenes. Entonces, empecemos por el volumen 1, que sería, a ver, primero veamos cuánto mide esto de aquí. Esto mide, tenemos 2.5 y 2 de radio, entonces esto mide 0.5 pulgadas. ¿Ya? De profundidad completa tiene 4.5 pulgadas y de alto tiene 2 pulgadas, que ese es el radio, pero baja hasta acá, pues. Entonces, el volumen 1, que es, ya sabemos, es el rectangular, va a ser 4.5 por 0.5 por 2. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, el volumen 1, es igual a 4.5 pulgadas cúbicas. ¿Estamos? Ya es el volumen 1. Bien. Vamos con el volumen 2, que va a ser esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, el volumen 2 va a ser igual a esa área multiplicado por este espesor. El área va a ser igual a un cuarto de círculo, ¿verdad? Entonces es un cuarto de pi por el radio al cuadrado. El radio es 2. Y esto multiplicado por 0.5. Entonces 4 se va y sale pi medios. ¿Ya? El volumen 2 es igual a pi medios pulgadas cúbicas. ¿Ya? Bien. Ahora, fíjense en lo que voy a hacer y lo voy a hacer completamente a ciegas. Yo no sé si el libro lo esté resolviendo así. Yo no sé si el libro lo esté resolviendo así. Pero ¿qué pasa si yo considero a los dos agujeros como un solo volumen? ¿Qué pasa si yo considero a los agujeros como un solo volumen? Primero, en volumen total yo no creo que cambien nada. ¿Cuánto sería ese volumen? ¿Cuánto tienen de diámetro? Dice que tienen 1 pulgada. ¿Ya? Y de profundidad tienen 0.5. Entonces el volumen 3, vamos a decir que es uno solo, va a ser 2 veces pi por radio al cuadrado. Ah, pero ese es el diámetro. Entonces hagámoslo en términos de diámetro. La fórmula es pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. Entonces tenemos 2 veces pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. ¿Ya? Ese es el círculo, por dos círculos que existen, por la profundidad que es 0.5. ¿Ya? Entonces, este con este se van, o sea, se hace 1. Y queda pues pi cuartos. Pi cuartos pulgadas cúbicas. Ya tenemos 3 volúmenes, ojo, considerando que el tercer volumen es la suma de estos dos volúmenes de aquí. Ahora, este volumen de aquí tiene que ser negativo, porque está restando en realidad material, no está agregando material. Entonces es importante que se considere el signo. Bien, ya entonces el volumen total va a ser igual a 4
4.5 más pi medios menos pi cuartos. Estamos, entonces el volumen total va a ser 4.5 más pi cuartos. Ya, sale 5.28. 5.29 pulgadas cúbicas. Ese es el volumen total. Bien, pero a lo que a nosotros nos interesa son no solo el volumen, sino que la posición, ¿verdad? En X, en Y y en Z de los centroides. Entonces, para poder resolver esto, yo necesito primero las posiciones en X y en Y y en Z de los centroides de cada área. Entonces, empecemos por el volumen 1. Volumen 1. Me interesa X1, Y1 y Z1. Bien, este es el volumen, ¿verdad? Desde acá hasta acá abajo. Bien, obviamente los centroides van a estar en toda la mitad, ¿sí? Bien, entonces en X, si el espesor es 0.25, quiere decir que la coordenada va a ser 0.5, la coordenada va a ser 0.25. Bien, en Y, miren, el Y0 está aquí. O sea que la coordenada va a ser negativa. Si tiene 2 hasta acá, quiere decir que la coordenada va a estar en una pulgada. Pero negativa, menos una pulgada. ¿Ya? Ahora, en Z va a ser positivo y va a estar en la mitad de 4.5, va a ser 2.25 pulgadas. Ya tenemos las coordenadas del primer volumen, las tenemos ya en X. ¿Sí? Bien, ahora vamos con las coordenadas de... hagamos primero del volumen 3, que es fácil de identificar. Ya, sería X3, Y3 y Z3. Bien, algo que yo estoy haciendo es considerar los dos círculos como uno solo. Estamos como uno solo. Entonces, en vez de tener un centroide aquí y el otro aquí, a la mitad de esta profundidad, obviamente, ¿verdad? Justo ahí en la mitad. Bien, esa mitad es la coordenada en X. Esa no va a cambiar, ¿sí o no? Esa no cambia. Esa sigue siendo 0.25. La de Y también sigue siendo la misma. ¿Sí? Sigue siendo la misma, que es esta de aquí. Va a ser una pulgada también, pero negativa, menos 1. Y la de Z, en vez de poner 2, uno aquí y otro acá, vamos a decir que el centroide de eso va a estar justo aquí, pues, ¿sí o no? Tiene que estar allí. Sí, tiene que estar allí. Es obvio que va a estar allí entre los dos, a pesar de que quede afuera de los volúmenes, pero como estamos considerando los dos a la vez, tiene que estar ahí en medio de los dos. Entonces, desde el origen, yo tengo 0.5 hasta acá. Luego tengo una pulgada hasta el centro, ¿sí? Y hasta el otro centro tengo 2 pulgadas, o sea que aquí tengo una pulgada. Tenemos 0.5 más una pulgada son 2 pulgadas y media. Entonces el centroide va a estar en 2,5. ¿Sí? Estamos considerando los dos agujeros a la vez. ¿Ya? Los dos agujeros a la vez. Bien, ahora vamos con esto de aquí. ¿Ya? Lo único que yo sé es que la coordenada en Z va a estar a la mitad de 0.25. Es lo único que yo sé. Entonces, volumen 2, X1, no la sé. Perdón. X2, Y2, Z2.
Ya, Z2 sé que va a ser 0.25. ¿Sí? Pero Y y X no lo sé. Entonces vamos a ver en la tabla. Ya, no aparece, pero, tiene que ser la de un cuarto de circunferencia. ¿Sí? Tiene que ser la de un cuarto de circunferencia. Eso es claro. Tiene que estar en donde se encuentra la de un cuarto de circunferencia. Y esa estaba en la de 2D. Obviamente, lo único que se hace al convertirse en volumen es que va a estar en la mitad, ¿verdad? Va a estar aquí en la mitad de la profundidad esta de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver en la tabla de 2D. Déjenme subir hasta la tabla de 2D. ¿Dónde está esa tabla? A ver. Aquí está, el cuarto de círculo. Está a 4 tercios del radio sobre pi. ¿Sí? 4 tercios del radio sobre pi. Acuérdense de ese valor. 4 tercios del radio sobre pi. Si es que el origen está en el vértice, ¿verdad? Ya, entonces, bien, esta distancia de aquí, la de Y, va a ser 4 tercios del radio que es 2 sobre pi. Ya, eso sería 8 tercios de pi. Ah, ese es negativo. Sería menos 8 tercios pi. Estamos en Y, ¿verdad? Pero en X va a ser lo mismo, pero hay que sumarle este 0.5 inicial que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces tendríamos que agregarle, sería x2 va a ser igual a 1 un medio, que es el 0.5. Ups. A ver, x2 va a ser igual al 0.5 o un medio más 8 tercios pi. ¿Ya? Entonces, x2 sale igual a... Ya, 1.35. Entonces este debería de ser, vamos a ponerlo en decimales de una vez, menos 0.85. ¿Ya? Y ya tenemos todas las coordenadas que necesitamos. Vamos a ver cómo lo ha resuelto el libro. Aquí está restando 2, ¿sí ven? Está restando 2. Sí, está restando 2. Sí, miren, está igual, solo que los círculos los coge por separados. De ese modo las coordenadas, fíjense, están diferentes. La de Z tienen la de 3.5 y la de 1.5. Nosotros en Z lo que hemos hecho es considerar la mitad entre las dos, que sería 2.5. ¿Sí? Que sería 2.5. ¿Sí? De ahí el resto está todo igualito. ¿Sí? Está todo igualito. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto de aquí? Vamos a hacer el planteamiento. Lo voy a hacer con una coordenada, pues de ahí el resto ustedes ya deberían de saber. Bien, tenemos que X por el volumen total, ups, eso no debería ir. Por el volumen total va a ser igual a X1 por B1 más X2 por B2 menos, aquí le restamos el volumen que es negativo, menos el X3 por el volumen 3. Entonces, el X va a ser igual a X1, que es 0.25, por el volumen 1, que es 4.5, más
x2, que es 1.35, por el volumen 2, que es pi medios, menos x3 es 0.25 por el volumen de 3, que es pi cuartos. ¿Ya? Y todo esto lo dividimos para el volumen total, que es 5.29. Entonces, x va a salir igual a 0.25 por 4.5 más 1.35 por pi medios más, menos 0.25 por pi cuartos. Esto lo dividimos para 5.29 y sale 0.58. Déjenme ver si coincide con la de acá. Aquí está. ¿Sí ven? Coincide. A pesar de que esto aquí se resolvió de otro modo. Se separó los dos volúmenes, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, eso sería. Estamos.